Voy a repetir eso. Antes de comenzar, antes de tomar la decisión, antes de decir un sí, me pregunto, ¿esto me acerca o me aleja de lo que yo quiero lograr hoy? Si yo hubiese hecho ese ejercicio ayer con esa serie de Netflix, y te invito a hacerte la pregunta, ¿esto que estoy eligiendo hoy me acerca o me aleja de lo que quiero lograr hoy? Y ahí vas a saber si la elección es consciente o viene de una reacción automática o emocional que te está manejando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Gracias por estar aquí y verme aprendiendo herramientas para poder ser más productiva o productivo, y más importante aún, para tener ese famoso balance vida-trabajo que es fundamental para las personas, especialmente hoy en día donde ya hay mucha más conciencia con respecto a prestarle atención a todo lo que tiene que ver con tu cuidado personal, tu paz, tu salud mental especialmente. Y el episodio de hoy de este podcast lo llamé ¿Estás reaccionando o estás eligiendo? Y básicamente tiene que ver con cómo vivo mi día a día en mi proceso de ejecución de tareas. Todo esto comienza por reconocer que gran parte del cansancio, el estrés, las molestias, la incomodidad o la falta de dirección que en ocasiones sentimos, viene de vivir en un modo de reacción. En otras palabras, no desde un lugar donde yo puedo elegir y tomar las decisiones con respecto a lo que yo estoy ejecutando en el día a día. En otras palabras, no estás cansada o cansado por hacer mucho, sino estás cansado o cansado por vivir en un modo de reacción. Te voy a plantear una pregunta para comenzar la reflexión con respecto a la productividad personal que tienes en este episodio. ¿Cuántas de las cosas que hiciste ayer fueron decisión tuya y cuántas fueron una reacción automática o decisión de otros? ¿A qué me refiero? Si yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es abrir mi teléfono y reviso los mensajes de WhatsApp que recibo o los correos electrónicos que recibo, y lo primero que hago en la mañana es responder todos esos mensajes de WhatsApp o todos esos correos electrónicos, la decisión de hacer eso realmente no fue tuya, vino de un tercero que te escribió. Ni siquiera te diste el permiso de hacer tu ritual de la mañana, ni siquiera te diste el permiso de planear tu día, simplemente en automático empezaste a responder porque piensas que respondiendo en automático vas a sentirte más útil o productivo o productiva, y ahí es donde está el error, porque estás actuando desde la reacción y no desde la elección. Cada vez que no eliges, alguien más elige por ti. Una notificación que recibes, una expectativa de cumplir una tarea que tiene otro de ti, un hábito automático de respuesta que tienes. Y obviamente en ese momento la otra contraparte termina decidiendo por ti y tú no eliges y tú no priorizas para ti. Tengo unas reflexiones sobre esto que quiero compartir contigo. Vivir en reacción es permitir que el entorno decida tu enfoque. Vivir en reacción es permitir que el entorno decida tu enfoque. Vivir en elección es dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Vivir en elección es dirigir tu energía hacia lo que realmente te importa. ¿Elegir qué? El orden de tus tareas. ¿Elegir qué? ¿Cómo priorizas los proyectos que estás haciendo? ¿Elegir qué? ¿Cómo distribuyes tu semana de trabajo y tiempo? ¿Elegir qué? ¿Qué reuniones necesitas hacer contigo
para poder medir tu productividad o el estatus de cómo van tus tareas o proyectos. Es ese tipo de lección a la que yo me estoy refiriendo. Cada microdecisión cuenta. Desde a qué le dices sí, incluso en cómo quieres empezar el día. Yo cuando comienzo mi día, con un ritual que yo he programado básicamente como un hábito para mí. Yo hago una oración, luego de esa oración hago algo que yo llamo ejercicios espirituales, que es una mezcla entre meditar, contemplar y escuchar el silencio dentro de mí. Y ese ritual, al terminarlo, después hago lo de siempre, tomar un baño, etcétera, el aseo personal, y luego hago un check-in, donde yo elijo o decido cuál va a ser el orden de mi día. Si yo salto ese ritual, salto ese check-in, el problema que estoy teniendo es que estoy permitiendo que otros elijan por mí. Y la productividad comienza cuando tú recuperas tu capacidad de elegir. Atorníllate esto en la cabeza. La productividad comienza cuando tú recuperas tu capacidad de elegir. Si tú o tus elecciones diarias de tareas, proyectos, etcétera, son producto de la elección o la decisión de otros, no vas a poder recuperar productividad para ti. Una forma que tengo de poder demostrarte esto que tiene que ver con tu capacidad de elegir tu productividad es con un ejercicio que yo le planteo a mis clientes. Y el ejercicio es muy simple y te voy a invitar a que lo hagas ahora. Vas a hacer una lista de 3 acciones que realizaste ayer. 3 acciones que realizaste ayer y que no decidiste tú conscientemente. Ejemplos. Revisé las redes sin darme cuenta. Decidí un sí en una reunión que yo no quería ir. Comí algo cuando no tenía un hambre real. O empecé el día abriendo mi celular. Esos son ejemplos que te quiero dar. Entonces, te voy a dar la oportunidad de que escribas las 3 acciones. Por lo menos, yo voy a escribir aquí mi primera acción, que tiene que ver con que ayer al acostarme revisé el teléfono. Eso lo hice como en automático, cuando normalmente yo conecto mi teléfono lejos de la mesa de noche. La segunda, recordando mi día, ayer me tomé de forma espontánea un café con un amigo y olvidé unas tareas que tenía que completar. Tú me dirás, pero Jack, no somos un robot. Pero bueno, yo tenía unos compromisos de unas tareas que completar. Tal vez pude haber hecho la tomada del café un rato después de eso. Y la tercera tarea espontánea que hice ayer fue que vi un capítulo de una serie de Netflix. La abrieron en el Netflix y bueno, la vi. ¿Qué pude haber esperado al fin de semana? Pero lo hice y obviamente alteré el ciclo de mi día, porque no lo hice en un horario de noche, sino lo hice hacia el final de la tarde. Entonces, fíjate, esas 3 tareas que te acabo de mencionar, que las acabo de escribir aquí, igual que me imagino que estás escribiendo las tuyas, quiero preguntarte ahora, en la relación acción-consecuencia, ¿qué impacto tuvo en tu enfoque, en tu capacidad de elegir el haber hecho esas tareas de forma reactiva o esas acciones de forma reactiva? Lo que sucedió que cuando me acosté, revisé el teléfono, es que terminé como acostándome 30 minutos más tarde. Es decir, perdí 30 minutos de mi sueño. Esa fue la primera consecuencia. La consecuencia del café es que me alargué en la conversación y no pude completar unas tareas ayer. Es decir, que procrastiné unas tareas que de alguna manera en algún momento de la semana voy a tener que completar en un horario fuera de mi tiempo ya programado. Y el capítulo de la serie me cortó la energía de mis tareas que yo venía haciendo y obviamente como estaba viendo un capítulo, también merendé, también me traje unos snacks y el capítulo terminó siendo, la verdad, 3 capítulos de la misma serie que liberaron. Entonces no fue 1 hora, fueron 3 horas.
Cuando yo veo estas consecuencias, fíjate que mis consecuencias, el precio que yo pago en esas consecuencias tiene que ver con procrastinar, no descansar correctamente y alterar el sistema de mi agenda. La pregunta es, entonces, ¿fue la elección o lo que me está impactando es la consecuencia? Bueno, si analizamos la relación causa-efecto, el efecto es lo que te impacta en tu productividad, pero lo que lo está produciendo, ese impacto, o lo que produce ese impacto, es la elección que hiciste antes. Elegiste por reacción automática, espontánea. Y repito, no es que te pido que seas un robot, pero es un tema de elegir y priorizar. Porque estas tareas que yo dejé de hacer ayer por estos eventos del café y de la serie de Netflix me están pesando en el resto de la agenda y en el resto de la semana y está alterando mi planificación. Entonces, pregúntate qué impacto tuvo en tu energía, en tu enfoque, en tus metas, en tu planificación, el no haber elegido conscientemente, sino que la reacción te manejó. Te voy a invitar a que practiques algo. Te voy a dar ejemplos de lo que te quiero invitar a nivel de desafío. En vez de abrir un WhatsApp al despertar o abrir el WhatsApp al despertar, escribe tu intención del día. Haz ese sustituto. Entonces, en vez de abrir el WhatsApp de forma espontánea, escribe tu intención. ¿Cuál sería mi intención? Mi intención de hoy es completar mis tareas. Mi intención de hoy es mantener mi enfoque. Mi intención de hoy es mantenerme atento o bajar el nivel de notificaciones o cuidarme. Escribe tu intención. Es como sustituir una tarea automática o un hábito automático por una tarea que sea en pos o en valor a tu meta. Otro ejemplo, en lugar de decir sí por compromiso, pregúntate si realmente quieres hacerlo. Algo que yo aplico mucho, gracias a esto que he estado compartiendo con ustedes ahora, es que cuando alguien me pide una invitación o una cita o una reunión, yo lo primero que hago es decirle, perfecto, vamos a hacerlo, pero necesito revisar la agenda primero porque quiero darte el máximo tiempo que yo pueda. En realidad, no es el máximo tiempo, es simplemente elegir y permitir que yo, al momento de elegir, pueda visualizar los compromisos que yo tengo pendiente y que yo no tenga que elegir por una respuesta o una reacción automática. Entonces, esa elección, incluso hasta en qué grupos de WhatsApp perteneces y te metes en grupos de WhatsApp que tal vez no le añaden valor a tu tiempo, hasta en ese sentido es mi invitación. Quiero que mañana o en la semana observes cómo tú puedes hacer una elección consciente de una acción o proyecto o una tarea en vez de una reacción automática. En otras palabras, quiero que entrenes al músculo de la elección consciente. Así como les he dicho que entrenen el músculo del enfoque, así como hay que entrenar los músculos para ir al ejercicio, al gimnasio, etcétera, entrena el músculo de la elección consciente. ¿Cómo lo hago yo? Antes de tomar una decisión, antes de comenzar el día, antes de decir un sí, me detengo un momento y me pregunto, ¿esto que estoy eligiendo me acerca o me aleja de lo que quiero lograr hoy? Voy a repetir eso. Antes de comenzar, antes de tomar la decisión, antes de decir un sí, me pregunto, ¿esto me acerca o me aleja de lo que yo quiero lograr hoy? Si yo hubiese hecho ese ejercicio ayer con esa serie de Netflix y me hubiese puesto una alarma de una hora, y veo un capítulo, en el momento que quiero ver el segundo, me pregunto, ¿esto que voy a elegir ahora de ver un segundo capítulo me aleja o me acerca a lo que quiero lograr hoy? Y la respuesta es obvia, me aleja. Y hubiese parado, pero permití que la reacción me manejara. Entonces, elegir no es dejar de hacer, es empezar a vivir más desde ti. Porque no pienses que vas a dejar de hacer cosas. Elegir no es dejar de hacer,
es empezar a vivir más de ti y más desde una elección consciente y no de una reacción automática. Entonces, quiero completar este episodio de hoy con esta reflexión. El día no se trata de controlarlo todo, sino de no regalar tu poder de elegir. Una elección consciente hoy cambia el rumbo de tu día, cambia el rumbo de tu semana, porque esa elección tiene un impacto en tu planificación. Espero que este podcast haya sido de tu utilidad. Te invito a hacer el ejercicio de elegir conscientemente tus tareas y te invito a hacerte la pregunta: ¿esto que estoy eligiendo hoy me acerca o me aleja de lo que quiero lograr hoy? Y ahí vas a saber si la elección es consciente o viene de una reacción automática o emocional que te está manejando. Cuídense mucho, nos vemos pronto en el próximo episodio. Chao. ¿Qué hago yo cuando no tengo esa motivación? Porque cuando yo estoy motivado, yo trabajo, ejecuto tareas, mantengo el enfoque, soy productivo. La fuerza de voluntad es limitada y como la fuerza de voluntad es limitada, los hábitos terminan siendo como atajos mentales que van a evitar que yo me desgaste y pueda elegir una acción que me apoye. Entonces, si yo tengo hábitos positivos, van a volverse atajos mentales para yo lograr lo que quiero.